Esto suena a Roma y ahí está el corno ya, bueno, haciendo ese sonido, supongo que característico en una misión que bien podrían protagonizar nuestros invitados. Tenemos a José de Divulgación Tanit. Hola, José. Hola, ¿qué tal? Ahora ya no te vamos a preguntar muchas cosas. Y tenemos también a Abel de Ara Concordiae. No sé si lo he dicho bien, que esto del acento... Perfecto, has hecho un latín perfecto. Salve. Bien. Ave. Salve, sí. Sí, lo he dicho bien también. Bien, Bueno, bien. de algo habrán servido tantas películas de romanos que nos hemos tragado. Bueno, vamos a ver porque aquí donde les ven van perfectamente según marca toda la documentación existente y que han contrastado arqueólogos, historiadores. Tal así era como lucían los gladiadores o los centuriones o los militares romanos. En definitiva, Ars Militum es la escenificación, la recreación histórica que hoy estas dos asociaciones, creo que procedentes de Mérida, si no me equivoco, sí. pues van a poner en escena para el público, un restringido público de Villafranca. Bueno, lleva mucho tiempo llegar a este vestuario, a esta, bueno, pues a esta recreación histórica. Sobre todo el tiempo es la dedicación de buscar siempre la fuente más idónea y más cercana a la realidad, porque bueno, al final son interpretaciones de los restos que nos han quedado y los que no nos han quedado, pues interpretarlo con esa fuente, ¿no? Y sí, es tiempo y dinero. Al final, si quieres traer a la gente una indumentaria real, lo más real posible, pues sí, es siempre ir al detalle, siempre hay de que dedicarle tiempo. Y precisamente de detalles hablamos, porque muchísimos detalles y cada cual viene documentado seguramente en esas fuentes de las que habláis, ¿no? Vais hasta con un palo. Esto parece que no vienes bien, Abel. Bueno, esta es la viti. La viti es el bastón de mando, ¿no?, que lleva el centurión, y su viti es un palo de madera, ¿no?, que normalmente no está derecho porque dicen las fuentes que su misión es ponerlo derecho a través de golpear los costados de los soldados que no hacen bien sus misiones, o que no se portan bien en el campamento, o que no cumplen con sus horarios, y así sucesivamente. Es decir... Vale, que lo de la vara de mando existe. Sí, lo de la vara de mando existe y viene desde entonces, por lo menos, al menos desde entonces. Bueno, tú haces de centurión, ya nos has dicho. El centurión, ¿cuáles son los elementos que te distinguen? Por ejemplo, de lo que irá José, que ahora ya nos dirá de qué. Es muy diferente. Es muy diferente, bueno, pero ya por explicarnos Pues un poco. bueno, un centurión se caracteriza fundamentalmente por portar estas faleras, que son estas especies de medallas, por decirlo de alguna manera, estas medallas que son las que lleva el centurión, que le distinguen pues sus honores, sus misiones cumplidas, sus premios merecidos, pues ganados en batallas, es decir, que responden al desarrollo de su carrera militar. Eso es quizá la parte que distingue más al centurión, junto con el galia con el penacho. Si os dais cuenta, los galias de los demás, las galias que llevan los demás soldados que estáis viendo por aquí, ninguno, él también lo lleva, como ahora contará, pero los soldados, digamos, no llevan este penacho que marca la diferencia para que el resto de soldados reconozcan dónde está su centurión, que es el que está dándole las órdenes en cada momento y qué tienen que hacer. Y luego otros elementos menores, por ejemplo, algunos detalles como que, si os dais cuenta, la espada no va a la izquierda, sino que va a la derecha, va cambiada de posición con respecto al resto de soldados, y algún elemento más significativo, menos significativo, pero que también tiene el color de la túnica. Eso me refería, llevas una túnica y un manto, efectivamente. Se llaman fíbulas. El centurión, otra de las prendas que ella es característica es, pues eso, un manto, normalmente suele ser, claro, y el elemento para sujetarla. Las fíbulas son muy características en la indumentaria romana, pero sí a la hora de configurar la indumentaria del centurión, pues otro de los elementos característicos, pues es este manto que llevan. Si os dais cuenta, el resto de soldados también diferirán pues en las protecciones inferiores, es decir, las grebas, veréis que no llevan o solo llevan una, o el tipo de escudo, la espada que pueden llevar unos u otros. Verás que la del centurión siempre tiene un poco más de calidad, es decir, una espada más significativa, porque digamos que el centurión lo primero que tiene un sueldo más grande, con lo cual a la hora de comprarse su armamento y lleva más tiempo en el ejército, con lo cual hay una serie de elementos que lo caracterizan, pero lo fundamental es su galia y su falera. Digamos que es el oficial al mando de una centuria, ¿no? Efectivamente, el oficial al mando de una centuria. ¿Así lo he dicho? Sí, lo has dicho perfecto, lo has dicho perfecto. Claro, pero en lo de las películas digo. Bueno, José, ¿tú de qué vas? También llevas... Esta indumentaria quizás sea un poco más diferente a la suya, porque estamos hablando aproximadamente de unos 300 años antes de el romano característico que todos tenemos en el imaginario. Yo haría de Triari, que es, por decir así, un veterano de la infantería pesada, que ya en este caso, cuando ya son legiones
legiones, por decir así, está ya, o sea, ya se ha abandonado ese cargo, ¿vale? Entonces, mi posición de Triarii es arcaica y por lo tanto lleva unos elementos diferentes, mucho más antiguos, con espadas que ya quedarán en desuso, el yelmo lo mismo, hace reminiscencias a cascos antiguos, corintios. Entonces, bueno, es un poco un soldado de infantería pesada de prestigio, ¿vale? Estos veteranos Triarii no entraban en batalla prácticamente casi cuando la cosa estaba muy mal. Entonces, exacto, estaban un poco como de retaguardia para que en las huidas o en las desbandadas, ya cuando se tienen que reunificar, eran los que se sacrificaban, por decir así. O sea, entraban casi al final. Casi kamikazes, eran ¿no? veteranos, sí. Oye, llevas plumas. ¿Por qué llevas plumas? Pues mira, si tú me ves ahora mismo como voy sin casco, pero si tú me ves con un casco puesto ahora mismo, en el que tú me ves... A ver, lleva una aquí. protección, ¿no? Para que no... Exacto, es para evitar los cortes. Claro, ya es otra cosa, ya intimida. El romano no era muy alto, ¿no? ¿Vale? En esa época no era una estatura. Entonces tú lo que tienes que intentar también es intimidar. Aparte de que un veterano como un Triarii pues se puede permitir el lujo de llevar pues un penacho, elementos, espadas un poco más caras, corazas también más ornamentadas. Entonces, bueno, es un poco... Estamos hablando de que tenéis un nivel un poquito superior. Diferente. Lo que pasa es que es un tipo de ejército romano anterior y es muy diferente en cómo está estructurado. Sí. Sería la primera parte del imperio. No, aquí no, todavía no es imperio todavía, era una república. Y de hecho estas equipaciones se las pagaba el soldado. O sea, no te pagaba el ejército, no te pagaba el Estado lo que es la indumentaria del ejército, sino que... Exacto, es una fase que no conocemos mucho, o sea, es muy desconocida del imperio romano. Bueno, del mundo romano. Y estáis puestísimos. Ars Militum yo creo que intenta también saciar un poco la curiosidad que siempre existe por el mundo romano y por ese llamativo que ha sido, yo lo digo, ¿no? El cine es un reflejo de lo que tiene para interés o de interés para la sociedad, ¿no? Esas enormes películas que todos recordamos y no vamos a recordar ahora, la última Gladiator, por ejemplo, ¿no? Ese mundo militar que ha dado para tanto cine nos hace, pero vosotros estáis puestos además de una manera muy rigurosa, que supongo que es lo que persigue vuestras asociaciones, sí, claro, hacer, divulgar la exactitud y la... Claro. Y sobre todo el desechar esos tópicos, o sea, muchísimos, o sea, cines en el mundo... Gladiator, ¿qué de tópico tenía Gladiator? Pues no sé, por ejemplo, hay indumentarias que están fuera de contexto totalmente, ¿no? O yo qué sé, los gladiadores no iban vestidos como van en la película. No, o sea, cambiarían mucho en muchos aspectos, irían mucho estás más. Contando, José, por Dios, esto ya es que eso, ves una película y ya le sacan los fallos. Es olvidarse, cuando ves una película es olvidarse de la historiografía real, ¿no? Hay películas que sí guardan un poco más el rigor, pero una película es acercar al público a algo y después ya una vez que ya te acercas, pues ya un poco ya te enteras y profundizas de lo que es la realidad, ¿no? Y es lo que intentamos con la recreación histórica, acercar la realidad. Nadie se puede imaginar que esto es un romano, claro. Seguramente. Es más difícil que esto. Esto lo tenemos más asimilado, sí, lo tenemos más estereotipado. Pero así todo, la imagen prototípica del romano que tienen ustedes verán algún compañero mío con la segmentata. Aquel que tienen allí, la segmentata, que es la armadura que lleva Iucundus. ¿Cómo se llama? Iucundus, se llama Iucundus. ¿Pero de verdad o es el nombre romano? Es un nombre romano, cada uno de nosotros tenemos un nombre romano. Iucundus es nuestro aquilifer, es el portador del águila de la legión, luego lo verán cubierto con su lobo, pero el romano que ustedes ven en las películas se caracteriza por esa segmentata, también lo tenemos en Asterix, es decir, hay una diferencia entre la cota de malla, un armadillo, ¿no? Como la cota de malla, que es esta armadura que utilizamos nosotros, que es la de anillas, que es la más extendida, y al mismo tiempo esa que es una evolución cronológica y en el tiempo con respecto a esta. Van a convivir, pero se tiende a aquella. Y claro, la idea de hoy es montar una cronología muy amplia del ejército romano, desde los griegos. Sí, desde tenemos algún griego. Tenemos algún griego. Sobre todo sí. Lo que es el mundo romano militar bebe mucho de la cultura etrusca, que estos al mismo tiempo beben de la griega. Entonces vas a ver un soldado romano que vista a la griega y va a decir, no puede ser un soldado romano, sí, un soldado romano arcaico, ¿vale? Sabéis mucho, suelen tener mucho éxito estas representaciones históricas. La verdad es que sí, nosotros, bueno, claro, en Mérida, como dice algún compañero, somos romanos, entonces ya lo llevamos de... Es difícil. Sí, ahí viene la idea del pecholata, sí, básicamente. Pero es verdad que sí, que creemos que sí atrae la curiosidad del público en general, porque es verdad que algunas actividades en las que hacemos van dirigidas a un público muy específico, a un público más especializado, pero en general otras muchas vemos que gente normal, que le interesa el mundo romano,
viene y participa. Tened en cuenta que tanto ellos como nosotros no solo hacemos recreación del mundo militar, sino también hacemos recreación del mundo civil, o incluso integramos al mundo infantil, a los niños en las actividades que hacemos. Es decir, hacemos muchas cosas a lo largo del año, con lo cual atraemos o podemos atraer públicos de diferentes edades, de diferentes intereses y de diferentes lugares. Y es verdad que cada sitio que vamos, esto suele funcionar, a la gente le gusta. Oye, y no solamente los militares, porque junto con los militares van muchos otros personas que, digamos, acompañan en ese, desde el escriba que va contando la historia de las batallas, que de ahí sabemos lo que sabemos y podemos saber de las batallas, hasta, no sé, quien portaba precisamente el águila imperial, ¿no? Todo aquello. Movéis un montón de... Quiero decir, se movían un montón de personas en torno a eso. Sí, tenés en cuenta que últimamente recreacionistas en Mérida, en Emérita Lúdica, pues es fácil que hayamos llegado a 500 personas entre las asociaciones de Mérida, asociaciones que han venido de fuera, recreacionistas, rondaremos las 500 personas. Solo nuestra asociación tiene cerca de 80 miembros. No todos somos soldados, pero... El mundo romano es que al final es muy amplio, como ha dicho él, que es el mundo civil. Sí, aparte que dentro del mundo civil también hay mucha complejidad, porque está cocina, está textil, o sea que al final es un mundo que es muy bonito, porque no solamente nos quedamos siempre con el mundo romano en el mundo militar, para nada. El mundo religioso es súper extenso y con un montón de facetas que es apasionante. Desde el nacimiento hasta la muerte, igual que ellos, desde el nacimiento hasta la muerte, pasando por las diferentes etapas de la vida, ¿no? El matrimonio, la religiosidad, el mundo textil, por ejemplo. Sí, es muy importante. Al final es que el rol militar lo tenemos como que es el más importante, ¿no? O sea, el mundo civil, exacto, sustenta la sociedad el mundo civil, o sea, no es el mundo militar. Pero ellos iban conquistando esas zonas del imperio enorme. Como ya saben, muchísimas gracias, tanto a Abel como a José, nos habéis ayudado mucho a entender un poquito más, aunque ahora para ver nos quedaremos y veremos a ver qué es lo que hacéis y representáis. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Eso es cera, ¿verdad? Esto es una tabla de cera. Sí. Esto es el stylus, por una parte. De estilográfica, de ahí estilográfica. Escribe y por la otra te equivocas y borras. Cuando llegaba la noche, todo lo que había escrito en las tabulae los pasaba a los pergaminos. ¿Cómo se pasaba? Con la pluma. Con la pluma. ¿Era y pluma luego, de alguna vez en concreto o cualquiera podía servir? Una pluma con que tuviese la parte del cáñamo gruesa, que pudiese coger el tinte. Y por la noche cogía, y una vez que ya lo pasaba a los pergaminos, cogía una piedra, la calentaba, la pasaba y la borraba. Y quedaba ya lista para el día siguiente. ¿Y ese tablero que tiene ahí, aquí, esto que era más? Esto es donde guardaban los pergaminos que venían sueltos.